Cordial saludo a toda nuestra querida audiencia que semana a semana nos acompañan en este programa Al Abrigo de un Sueño, que tiene la intención de resaltar la figura, el pensamiento y la obra del fundador del Minuto de Dios, el padre Rafael García Herreros. Hoy vamos a, como lo hemos hecho en programas anteriores, a escuchar una radiodramatización de uno de los cuentos del padre Rafael. Es el último que tenemos en audio. Hay más cuentos, pero la Escuela de Medios, con ocasión del centenario del natalicio del padre Rafael en el 2009, se dio a la tarea de radiodramatizar algunos de los cuentos que están contenidos en los 2 tomos de la obra completa que ha editado el padre Diego Jaramillo. Y hoy tenemos el audio, que es breve, del último de los cuentos que vamos a comentar con mi compañero Eduardo, que se llama El tabaco del diablo. Pero antes de escucharlo, saludo Eduardo. Cordial saludo para ti, Hans. Sí, el último cuento que está dramatizado el padre Rafael, corto, pero como diríamos sustancioso. Entonces creo que lo mejor es escucharlo y luego lo comentamos. Perfecto, entonces vamos a escuchar el audio. El tabaco del diablo. La gran terraza que domina todo el infierno está reservada exclusivamente a Satanás. Allí se pasea largas noches mirando hacia el cielo lejano y perdido, sin un sollozo, sin un suspiro, petrificado en su dolor. Horas enteras pasa mirando con sus ojos pequeños y endiablados perderse el humo de su tabaco. De vez en cuando, alguno de sus ministros, antiguos arcángeles caídos con él en el abismo, se le acerca respetuosamente a pedirle órdenes o a darle noticias de la guerra satánica que se adelanta en la tierra en contra de la santidad y de los designios de Dios. Esta tarde, Luzbel está de un genio terrible, frunciendo el ceño desdeñoso, mesándose los pelos rojos de su barba, se pasea con el birrete clavado hasta los ojos, a largos pasos en la azotea de láminas incandescentes, desde donde contempla sus innumerables víctimas. ¿Será su disgusto acaso porque no le han traído el puntal, la gran taza de plomo derretido con rebanadas de pan de brasas? ¿Será que está enfermo? No, Satanás no se cuida de esas pequeñeces. Lo único que le interesa es vengarse de nuestro Señor. Todo lo demás lo soporta en silencio. Satanás está colérico por un motivo aparentemente insignificante, porque en varias ciudades de Colombia se están reuniendo en muchos grupos de oración jóvenes que buscan resueltamente seguir al Señor y se están preparando para dar en el futuro la gran batalla. El demonio sabe que se están preparando con régimen de disciplina y de estudio y de pureza para ser capitanes a favor de Jesucristo. Que en esos grupos hay jóvenes que quieren ser santos. Esa es la rabia que tiene esta tarde Satanás, buscando una solución ante el problema futuro que le plantearán en cualquier parte en donde se hallen esos muchachos.
saca, como en sus graves conflictos, un gran tabaco. Lo enciende echando candela por la boca y se queda cavilando, mirando distraído el humo que se desvanece. Y ya después de haber escuchado el audio del tabaco del diablo, vamos con mi compañero Eduardo a comentar el texto. Aquí podemos resaltar la ocurrencia del padre, su creatividad, su fantasía, proponer este relato tan interesante y con los detalles que suele proporcionar el padre para que uno se haga la idea de la composición del lugar. Este cuento es de 1944, hace ratico. Y 78 años. 78 años, ni más ni menos. Y comienza diciendo: la gran terraza que domina todo el infierno está reservada exclusivamente a Satanás. Allí se pasea largas noches, mirando hacia el cielo lejano y perdido, sin un sollozo, sin un suspiro, petrificado en su dolor. Eso de la gran terraza me hace a mí recordar de lo que ocurre en muchos apartamentos donde están esas personas con muchísimo dinero, que tienen espacios enormes, grandes terrazas, grandes apartamentos, que uno dice, y a veces viven solos. Entonces, no sé si es que está por ahí un espacio que favorece la presencia precisamente del demonio. Pero también mira lo que señala, es que este es un diablo impávido, no tiene un sollozo ni un suspiro y está como petrificado en su dolor. Y esa parte es la clave, petrificado en su dolor. Hay algo que lo molesta, que lo tiene incómodo. Y ya sabemos qué es, pero vamos a comentarlo. Eso, y qué ocurrencias las del padre. Horas enteras pasa mirando con sus ojos pequeños y endiablados. Claro, los ojos del diablo son endiablados. Qué ocurrencias del padre. Perderse el humo de su tabaco. De vez en cuando alguno de sus ministros, antiguos arcángeles caídos con él en el abismo, se le acerca respetuosamente a pedirle órdenes o a darle noticias de la guerra satánica que se adelanta en la tierra en contra de la santidad y los designios de Dios. Qué interesante eso de que fuma, que yo me imagino al diablo fumando. Ahora pensar que fuma, eso es, bueno, es la imaginación, es lo que busca suscitar como la inquietud, el interés, como que uno se lo imagine con su cola esa con la que lo pintan, sentado, echándose y sus cachos, echando humo. Eso me parece muy, muy, bueno, es una visión muy interesante, muy interesante. Y dice que está ahí un genio terrible, está molesto, está incómodo, porque algo está pasando que no le gusta. Y sigue diciendo que está fruncido su ceño, está muy desdeñoso, muy descalificador de la gente, no quiere nada, no acepta nada. Y lo único que hace es, otro detalle, mesándose los pelos rojos de su barba. Pelirrojos, tendrán que ver algo con lo satánico. Los pelirrojos. Se pasea con el birrete, otro detalle, un birrete clavado hasta los ojos. Los birretes los utilizan mucho en las ceremonias de grado. Entonces, se está graduando de algo, se graduó de algo, lo tiene de algo, seguramente de malo. Un bachiller del mal. Un bachiller del mal, o un doctor en mal, porque también los doctores utilizan birretes, ¿cierto? Entonces, en esa azotea que está por allá, tan grande, y que está, según lo que dice el padre, cuenta aquí, con láminas incandescentes. O sea que eso es un calor realmente muy fuerte. Me acordé ahorita de cuando tuve la oportunidad de visitar algunas veces
la fábrica de Peldar, por el lado de Cogua, donde uno veía esas láminas de vidrio que sacaban incandescentes, con altísimas temperaturas. Pues así me imagino que era esa azotea, según lo que dice el padre Rafael. Y añade el padre, porque no le han traído el puntal, la gran taza de plomo derretido, a manera de un chocolate, me imagino, con rebanadas de pan de brasas. ¿Será que está enfermo? Y entonces es interesante cómo va describiendo y uno se hace la idea de toda esa escena curiosa que el padre con palabras nos ayuda a imaginar esa composición. Decía que era desdeñoso, que estaba con el ceño fruncido, pero aquí se hace una pregunta. La pregunta es esa: ¿será que no le han traído su descanso, sus medias nueves? El puntal, coloca que es una palabra muy, muy propia del campo, el puntal, ¿cierto? La media mañana. Bueno. Y la descripción de eso, en una taza de plomo derretido y rebanadas de pan de brasas. ¿Cómo serán esos panes de calientes? Me acordé también, perdón, yo siempre asocio con cosas, pero cerca del Parque del Café, en el Quindío, hay otro que se llama el Parque del Arriero, si mal no recuerdo. Y cuando uno pide el almuerzo allí, se lo sirven en un portacomidas al estilo de los obreros del campo. Entonces estaba pensando que lo asocié con esto, con su taza de plomo derretido, rebanadas de pan de brasas, donde va el puntal, el descanso que le colocan ahí. Y entonces uno se imagina, como comentaba Eduardo, ese portacomidas en los que les llevaban el almuerzo o la media mañana a los obreros, a los jornaleros, y para que recuperaran las fuerzas del valga la redundancia, del esfuerzo físico de trajinar con la tierra en el día. Y entonces uno se imagina allí, y la pregunta es: ¿será que está enfermo? Y la respuesta viene a continuación: no. Satanás no se cuida de esas pequeñeces, estar enfermo. Lo único que le interesa es vengarse de nuestro Señor. Y aquí está la guerra de la cual mencionaba más atrás. Esa guerra que se adelanta en la tierra en contra de la santidad y de los designios de Dios. Eso es lo que lo tiene incómodo, eso es lo que lo molesta. Lo demás no le interesa, no le preocupa. Eso no es preocupación, sino que es fundamentalmente el tema de la guerra, de una guerra que está en contra del Señor Jesús. Todo lo más lo soporta en silencio. Y entonces nos va a decir cuál es el motivo de esa molestia, de eso que lo tiene tan incómodo paseando por esa gran terraza que está incandescente. No es porque no le hayan llevado su refrigerio, su puntal, sino porque algo está ocurriendo en Bogotá. Eso, y entonces fumándose su tabaco y expidiendo ese humo. Aquí está el nudo del cuento. Dice: Satanás está colérico por un motivo aparentemente insignificante, porque en varias ciudades de Colombia se están reuniendo en muchos grupos de oración jóvenes que buscan resueltamente seguir al Señor y se están preparando para dar en el futuro la gran batalla. Ese es el motivo de la cólera del diablo, y todo lo demás era como haciendo una composición del lugar para entrar en el motivo fundamental, que es que muchos jóvenes se están reuniendo en muchos grupos de oración porque buscan resueltamente seguir al Señor y se están preparando para dar en el futuro la gran batalla. Y mira que no está hablando de la renovación carismática católica, porque en el 44 todavía no funcionaba, no existía, pero sí la oración y grupos de oración de jóvenes que se animaban unos a otros
acompañándose en esa oración. Interesantísimo, es una mirada también nuevamente de esas que él tiene hacia el futuro, profética, de mirar hacia adelante cosas que no están pasando pero que van a aparecer después. Eso me parece realmente muy interesante. Si es de 1944, la renovación carismática todavía no se me imaginaba siquiera, porque eso es posterior al Concilio Vaticano II. Entonces, mira que es un periodo también interesante, porque estamos en el 44 todavía en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Estamos en la Segunda Guerra Mundial, ya está en plena guerra, está ya Alemania siendo afectada fuertemente, está empezando esa reconquista, podemos decir, Japón muy fuerte, que va a avanzar. O sea que es un momento complejo en el cual el diablo está ocupado tal vez en otras cosas, pero aquí está preocupados por lo que está ocurriendo aquí en Colombia, según lo que dice el padre Rafael. Y destaca el tema de los jóvenes, no tanto que sean adultos, sino que sean jóvenes, que buscan resueltamente seguir al Señor y se están preparando para dar en el futuro la gran batalla del bien y del mal, que es permanente, que aunque estemos hoy con mucho digital y con muchas cosas que parecen que son muy importantes y como que eso ya pasó, no, siguen estando. La lucha del bien y el mal todos los días está a nuestro alrededor, y por eso la invitación siempre importante de orar, de buscar la manera de hacer la voluntad de Dios, descubrir qué es lo que Él quiere en nuestro contexto y ponerlo en práctica. Sigue siendo una tarea muy importante, es parte de esa batalla que Él, bendito, por decirlo de alguna manera, el bendito diablo, estaba preocupado en ese momento. Ahora que mencionaste la Segunda Guerra Mundial, recordemos, queridos oyentes, comienza septiembre del 39 y termina más o menos a medio año del 45. En agosto. Y entonces estamos cuando el padre escribe este cuento, a un año de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y continúa el relato diciendo: el demonio sabe que se están preparando con régimen de disciplina y de estudio y de pureza para ser capitanes en favor de Jesucristo. 3 factores muy interesantes: disciplina, estudio y pureza. 3 factores muy importantes. La disciplina, es decir, la persistencia, el estar haciéndolo como debe ser, de acuerdo con lo que se acordó, cumpliendo lo que corresponde. Estudio, importantísimo, porque no solamente tal vez repetir y repetir, sino analizar, profundizar, entender, captar cada vez más el mensaje de eso que nos dice la oración, de lo que nos invita el Señor en sus mandamientos, de lo que nos dice la palabra de Dios cada día, en cada momento, en cada circunstancia, profundizar en ella. Y de pureza en las intenciones, en las acciones, en el pensamiento. Una lucha, 3 elementos que son claves, fundamentales, y por eso es que genera en el Satán tanta preocupación, porque personas con estudio, con disciplina y con una vida que se mueve en el campo de la pobreza, pues serán capitanes en favor de Jesucristo, y no cualquier capitán, aguerridos seguramente, muy disciplinados, con mucho fundamento y con una acción, un compromiso de seguir firmemente las enseñanzas de Jesús. Eso a cualquiera pone a temblar. Si hacemos cuentas, en el año 44 el padre tenía 10 años de ordenado. Él se ordenó en agosto 19 del 34. Y en esa época era profesor de seminario, de formador de sacerdotes. Entonces es probable que aquí, en esto de la disciplina, el estudio y la pureza, se vea reflejado su trabajo de seminario mayor, formador de sacerdotes en esa época, a 10 años de su ordenación sacerdotal. Él pasó
20 años como profesor de seminario, antes de embarcarse pues en la fundación del Minuto de Dios y ya decididamente optando por lo social más precisamente, pero sirvió esos 20 años a ese carisma también de los audistas, que es formación de sacerdotes, y poniendo el contexto de la época del tiempo del 44, pues él estaba seguramente como profesor de seminario mayor, y se ve reflejada un poco ese tema de disciplina, estudio y pureza. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Querido Padre Rafael, sacerdote, consejero y buen pastor, tu palabra resuena entre nosotros. De ser felices y de hacerse felices. Y regresando de la pausa, vamos a rematar este comentario sobre el cuento del tabaco del diablo. Nos habíamos quedado en que la rabia que tenía esa tarde Satanás se debía a que los jóvenes se estaban preparando con régimen de disciplina y de estudio y de pureza, porque que esos jóvenes quieren ser santos, y eso es lo que indispone a Satanás, sobre todo porque son jóvenes y porque están en ese plan de ser santos a través de la disciplina, del estudio y de la pureza. Tú notabas un detalle que me pareció muy interesante, y es que seguramente él era profesor en el seminario. Entonces, por eso el término que utilizó para esos jóvenes, lo que quieren ser es que ser capitanes, quieren ser jefes, quieren ser personas que guíen a otros. Seguramente son los seminaristas que buscan precisamente ser santos, sirviendo como capitanes. Entonces termina el cuento con lo que inicia el tabaco del diablo. Termina diciéndonos que buscando una solución ante el problema futuro que le plantearán en cualquier parte donde se hallen, esos muchachos saca, como en sus graves conflictos, un gran tabaco de esos cubanos grandes. Lo enciende, y aquí me parece que lo enciende echando candela por la boca. Entonces es interesante, a veces chupa y saca humo, y otras veces prende el tabaco echando candela por la boca. Como un dragón. Y se queda cavilando, pensando, meditando, mirando distraído el mundo que se desvanece, el humo, que se desvanece. Ese es el cuento de el tabaco del diablo. Interesante, porque nos pone a pensar en un momento que el papel que tiene la oración, los jóvenes, el deseo de ser santos, no solamente los jóvenes, de cualquier persona, cualquiera que quiera hacerlo y lo haga con disciplina, con estudio y luchando por la pureza, seguramente generará en el diablo nuevamente deseos de fumarse el tabaco del diablo. Así es, y así pues concluimos este comentario de este cuento que nos ha presentado el padre Rafael, que es del año 44, con los comentarios que ya ustedes acaban de escuchar. Ahora pasamos a la segunda parte de nuestro programa. Ustedes han escuchado esa canción de inicio, la cortinilla, la música de fondo de nuestro programa. Es una canción que se llama Querido Padre Rafael, que el autor es Gonzalo Acuña y el que canta también con la comunidad en Gadí, que lleva más de 40 años y a la que acompañó a esa comunidad cuando eran muy jóvenes todos, la acompañó como director espiritual el padre Rafael. Y todavía siguen muchos de ellos reuniéndose, ya mayores, maduros, esa comunidad en Gadí que tiene más de 40 años y hay varios pues que se siguen reuniendo.
Y en esa ocasión Gonzalo Acuña, que es médico en la actualidad, compuso esta canción que, si la miramos y la vamos a escuchar con atención, es el resumen de la vida del padre Rafael, toda su vida, su obra, y la traemos hoy con ocasión de que próximamente, el 24 de noviembre, se van a cumplir 30 años de su Pascua, de su fallecimiento. Y entonces nos hemos adelantado un poquito a la fecha para ir ambientando esa celebración del 30 aniversario de la Pascua del Padre Rafael. En la iglesia es muy frecuente la celebración de las novenas. Estaremos precisamente empezando hoy la novena de preparación de la conmemoración de la Pascua del Padre Rafael, 24 de noviembre de 1992. También los 30 años de la emisora, no de la emisora, de Uniminuto, los 30 años que coincidió con ese otro de los sueños que él tenía. Y entonces vamos ahora a escuchar la canción. Los invito a escucharla atentamente y ahora haremos comentario sobre la letra de la misma. Entran en la obligación de ser felices y de hacerse felices. Fue un amigo que marcó toda mi vida, pues vivió por el hombre, por la fe. Defendió la verdad siempre con hechos, pues a muchos nos dejó trabajo y techo. Incansable en su amor por el verbo de Dios, invitaba a seguirle solo a él, a imitar y transformarse en Jesucristo, sumergirse en su amado infinito. Rafael, querido Padre Rafael, siempre me enseñaste a ver la luz. Día a día, momento a momento, querías proclamar siempre a Jesús. Rafael, querido Padre Rafael, sacerdote, consejero y buen pastor, tu palabra resuena entre nosotros y anuncia el mensaje del Señor. La 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 la. Exigía cada día un progreso en lo humano, en la ciencia y en la fe. De su mano recibimos fundamentos de oración, de iglesia y evangelio. Fue un profeta que le habló a todas las clases, señalando la injusticia y la maldad,
Él soñaba con ciudades de cristianos, que hoy debemos realizar lo que Él soñó. Rafael, querido Padre Rafael, siempre me invitaste a ver la luz. Día a día, momento a momento, querías proclamar solo a Jesús. Rafael, querido Padre Rafael, sacerdote, exhortador e innovador, tu palabra resuena entre nosotros y anuncia la presencia del Señor. La, 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 soy testigo vivo de la acción de Dios. Eres hoy profeta que ni la muerte cayó. Eres un vidente que sus sueños realizó. Tu riqueza fue dar al Señor. Eres el gestante de una gran renovación del Espíritu que a ti siempre te inspiró. Eres el ejemplo que a mis hijos mostraré del apóstol y testigo fiel. Ahora habrá un llamado que con su Pascua selló, ser testigos como Rafael. La 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 la, ser testigos como Rafael. Ser testigos como Rafael. Y ya habiendo escuchado esta hermosa letra y la melodía también, que es como contagiosa, de la canción Querido Padre Rafael, que como les decía antes de escucharla, es el resumen, es la síntesis de la vida del Padre, y es compuesta por Gonzalo Acuña, de la comunidad Engadí, que de jóvenes estuvieron con el Padre Rafael, se reunían con él, que era el asesor espiritual del grupo juvenil original, y luego que se volvió comunidad Engadí. Es interesante cómo captó Gonzalo Acuña, el doctor Gonzalo Acuña, captó los elementos de la vida del Padre, de su pensamiento, lo que lo hacía vibrar, y el testimonio que el Padre les dio en esas reuniones, en esos encuentros, en ese acompañamiento que el Padre les hizo como director espiritual de ese grupo, y cómo compartieron con él muchas reflexiones, muchos ratos de oración, muchos testimonios que el Padre, sin proponérselo, les dio, y entonces, y las enseñanzas que están también contenidas en la letra de la canción, todas las enseñanzas que el Padre les hiciera en esa época, porque los acompañó muchos años.
Es un homenaje muy hermoso porque se recoge la experiencia de esta comunidad, de esta persona por lo menos, respecto a esa relación que tuvieron tan cercana con el padre Rafael. Y por eso el título es muy interesante, querido padre Rafael. Algunos pensaban por el tono adusto que tenía, el gesto, a veces muy serio, que él podría ser una persona como que generaba distancia. Pero quien se acercaba, quien lo conocía, reconocía en él exactamente eso, un querido padre Rafael. Entonces, lo que vamos a analizar y vamos a destacar son partes de lo que ese texto dice, que es a partir de la experiencia de años conviviendo con una persona. Es un homenaje interesante, escrito y cantado por uno que lo vivió, que lo conoció, y entonces nos va a marcar, nos va a señalar, nos va a indicar elementos bien interesantes de lo que dice. Empezando por la primera, fue un amigo. Ese es un elemento importantísimo, ser amigo. No es tan fácil, a veces nos cuesta, porque el ser amigo no es una relación de vez en cuando, sino es una relación que nos penetra, que nos toca, que nos mantiene. No hay cosa más valiosa, por ejemplo, en un momento determinado, que contar uno con familia y con amigos. Porque son los que en un momento determinado le apoyan a uno, lo acompañan, se alegran con uno y se ponen tristes cuando uno también está triste. Entonces, un amigo. Y lo que le añade en la primera estrofa, pues es fuerte. Fue un amigo que marcó toda mi vida. Esa es una confesión valiosísima por parte de Gonzalo Acuña, diciendo algo sobre alguien que marcó su vida. Y continúa diciendo o destacando algunos rasgos de la vida del padre y del testimonio que les diera allá en la comunidad en Gadí. Dice, pues vivió por el hombre, por la fe. Y adicionalmente dice, defendió la verdad siempre con hechos. Si hay una característica del padre es su coherencia. Y esta frase destaca eso, la coherencia, defendió la verdad siempre con hechos. Y además, la siguiente línea fue una experiencia de Gonzalo Acuña porque su familia fue beneficiaria de una casa en el Minuto de Dios. Y entonces dice, pues a muchos nos dejó trabajo y techo. Entonces, Gonzalo fue habitante, su familia fueron beneficiarios de una casita en el Minuto de Dios, vivieron en el Minuto gracias a ese beneficio que el Padre les otorgó de tener una casita en el Minuto. Y también otro rasgo que él destaca, incansable en su amor por el fervor de Dios. Y la predicación insistente del Padre invitaba a seguirle solo a Él. Yo creo que aquí lo que estas primeras líneas está marcando varios elementos que son muy importantes en la personalidad, en la manera de ser del padre Rafael. Dice, vivió por el hombre. Si hay algo que caracterizó al padre Rafael fue ese amor a la persona, al hombre y mujer. Para él era fundamental y fue el motivo de todos sus esfuerzos. Quería servir al hombre, a la mujer, a la familia. Ese amor al hombre importantísimo lo llevó a tomar hasta correr riesgos, como cuando estuvo, por ejemplo, de intermediario en algunos secuestros, cuando estuvo buscando la manera de lograr que los violentos cesaran sus ataques y se acercaran, se integraran nuevamente a la sociedad. Ese es un rasgo muy importante. El otro que señala, vivió por la fe, un hombre creyente, un hombre que se hizo de su vida una manera de mostrarnos cómo se vive, cómo se hace realidad la fe. Importantísimo. Y el otro que señala ahí en ese que tú acabas de comentar, la verdad con los hechos, porque era un hombre que nadie podrá acusar en contra de la honradez, de su verdad,
de su claridad en lo que decía. Santanderiano, de alguna manera, eso tenía que marcar su manera de ser. Y entonces, esa exaltación, ¿cuántas veces no nos cuenta en sus relatos, en sus escritos, el deseo de que Colombia sea un país donde domine la honradez, donde no haya corrupción, donde eso que está pasando hoy, para él, así como que lo revolcaba su interior, ver la corrupción, el que se gaste en los dineros destinados al alimento de los niños, o tantas otras cosas que hemos visto en nuestro país, lamentablemente. Eso para él era un dolor tremendo, ver cómo estaba pasando esa situación. Y esos tres yo quisiera destacar de esa primera parte: su amor al hombre, su ser un cristiano que vive intensamente la fe, y uno que reconoce el valor de la honradez como algo clave en la vida de la sociedad. También aquí se ve en la siguiente línea como un rasgo eudista, y es a imitar y a transformarse en Jesucristo y sumergirse en su amado infinito. Ese es un rasgo muy eudista, y él, como buen eudista, pues proyectaba eso, porque si el compositor de esta canción percibió eso, entonces se dio cuenta y lo quedó plasmado aquí. El resto de la canción es ir destacando consejero, buen pastor, exigía progreso en lo humano, en la ciencia, en la fe, porque a ellos de esa comunidad juvenil les insistían que estudiaran mucho y lo hicieran muy bien. Hasta el punto que supe que cuando alguno iba como mal en los estudios, les sugería no volver a las reuniones para dedicarse a estudiar, y cuando tuviera mejores calificaciones podía reintegrarse al grupo. También fue un profeta que le habló a todas las clases, señalando la injusticia y la maldad. O sea, toda esa acción profética del padre Rafael en su labor, en el Minuto de Dios, en la televisión, insistiéndole a la gente pues que hiciera las cosas bien. Y tiene al final algo que me parece muy importante y que se puede conectar con lo que comentábamos ahora del cuento, del último cuento. Eres el gestante de una gran renovación, el espíritu que a ti siempre te inspiró. Entonces en el cuento todavía no existía la renovación carismática, aquí sí, y este es un fruto de la renovación, porque era este grupo que tú mencionas, esa comunidad, era una comunidad de la renovación carismática católica. Y infortunadamente se nos terminó el tiempo. Esperamos que ustedes, si quieren volver sobre la canción, sobre esa hermosa letra, la encuentran en YouTube. Le dicen a Google "querido Padre Rafael" y ahí la encuentran. Mil gracias por su amable sintonía. Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Los esperamos la próxima semana. Momento a momento.